¿Por qué los humanos pueden crear tolerancia a algunos medicamentos y otros no? Los medicamentos trabajan de muchas maneras. Una de estas maneras, que es propensa a crear tolerancia, consiste en que las drogas trabajan a nivel cerebral para cambiar la fuerza de algunos químicos. Si la droga incrementa su efecto en un químico, entonces la droga trabajará correctamente, pero el cerebro a veces ajusta un área para compensar otra. El mismo cerebro podría deshacerse de algunos receptores que son usados por un químico si decide que el efecto es demasiado, haciendo la droga menos efectiva. Algunas veces, esto significa que requieren aumentar la dosis, porque generalmente esto se desbalancea y tú puedes terminar con más químicos de los que has tenido, incluso si tu cerebro trata de compensarlo. Así es como funciona la adicción. Si una droga causa una reducción de la actividad de un área importante de tu cerebro, parar el consumo no sería suficiente. Esto es muy malo si el químico ayudaba a calmar a tu cerebro cuando lo necesitaba, lo que podría provocar convulsiones por abstinencia. Otros medicamentos trabajan de maneras muy diferentes que no afectan a tu cuerpo y además no provocan tolerancia. ¿Qué es lo que sucede exactamente si se filtra una burbuja de aire en una aguja y entra en el sistema circulatorio? Unas cuantas burbujas en tu interior no son peligrosas, pero una cantidad considerada de aire puede causar una embolia. Una embolia es cuando el aire, o bacterias, coágulo o grasa, bloquea la circulación de la sangre, la cual puede causar muerte tisular, o sea del tejido. Si esto llega a suceder en tus pulmones, corazón o cerebro, te mueres. ¿Cómo puede una persona ser un 50% grasa cuando consistimos aproximadamente de 60% de agua? Simple, las células de la grasa contienen agua. Cuando se dice que el cuerpo es un porcentaje de grasa, significa el porcentaje de peso de las células de la grasa, pero aquellas células de la grasa pueden contener varias cosas, proteínas por ejemplo. Ok, siguiente pregunta. ¿Alguien alguna vez afirmó que sudar como si estuvieras en un sauna o algo por el estilo no es perder peso porque estás perdiendo el peso del agua? ¿Esto podría aplicar a las células de la grasa? Acerca del punto principal, sí. Perder el peso del agua es una medida temporal. Retomando las clases de anatomía y fisiología, tú tienes un número finito de células de la grasa. Cuando tú pierdes peso, tú estás disminuyendo las células, pero no desaparecen. Esto explica también por qué cuando las células de la grasa son removidas, liposucción, y ganas peso otra vez, verás esa área más grumosa porque hay menos células que absorban esa grasa. Es como si intentaras meterlo de 4 bolsas en una. De nuevo, esto solo lo estoy tomando de memorias de mis clases de hace años, así que estoy abierto a ciertas correcciones. Casi latinas, crack. Las células pueden ser creadas desde cero, pero no destruidas, solo se atrofian o disminuyen su tamaño. Esto explica por qué es más fácil subir de repente de peso si tú antes fuiste muy gordo. La parte de la liposucción es parcialmente correcta, las células de la grasa son removidas, pero también tiene que ver con el tejido conectivo y una distribución desigual de células de la grasa, no porque no hubiesen suficientes, porque pueden ser igualmente creadas de nuevo. ¿Cómo explica la selección natural la homosexualidad? La selección natural no requiere que los organismos tengan descendientes. Las abejas y hormigas obreras son todas asexuales excepto en raras ocasiones. Aunque ellas no pasan su material genético, su existencia se debe a sus familiares, las reinas, las cuales viven y continúan pasando su información genética a las futuras reinas y drones para hacer nuevas colmenas. De igual forma, los individuos homosexuales podrían no producir descendientes a una tasa similar a la de los heterosexuales, pero como especies muy sociales, los humanos pueden apoyar a un miembro de una familia muy grande. Los abuelos solo pueden hacer tanto como pueden y sus parientes podrían estar ocupados procreando nuevos individuos. Los individuos homosexuales podrían apoyar a sus familiares económica, cultural o socialmente, mientras que el resto de la familia se encarga de transportar su material genético. En pocas palabras, no importa si un miembro de una especie no se reproduce, siempre y cuando la especie como conjunto se adapte evolutivamente. Para mi niño de 5 años, ¿cómo sabemos lo que hay dentro de la Tierra, manto, núcleo, si nadie ha ido nunca tan profundo? Observando los resultados de las estaciones de monitoreo sísmico que registran cómo las ondas de los terremotos viajan a través de la Tierra, ha sido el mejor método para inferir cómo es el interior de la Tierra. Hay otras señales que nos dan una idea de lo que ocurre dentro de nuestro planeta. La Tierra tiene un campo magnético, así que el núcleo debe ser metálico, el cual al menos es líquido, fluir y circular para generar el campo magnético. Esto es respaldado por 1. Los tipos de ondas sísmicas, las cuales pasan o no a través del núcleo externo o interno respectivamente, y 2. El hecho de que algunos meteoritos que caen al planeta tienen un núcleo de hierro o níquel,
los cuales creemos que representan núcleos de planetoides tempranos en el sistema solar, los cuales fueron destruidos. Incluso antes de que supiéramos todo esto, las primeras medidas de la masa total del planeta indicaron que debe de haber algún material superdenso dentro del planeta, ya que la masa de la corteza no era suficiente para alcanzar la masa total de la Tierra. Con respecto al manto, tenemos algunas rocas que surgen con el magma de los volcanes que después se depositará en la lava y expulsada de las erupciones, conteniendo en su interior los trozos de roca del manto. Mucha gente piensa que todo el manto es magma, lava, pero en realidad la mayor parte de él es roca sólida, con algunas partes derretidas. Los trozos de manto ocasionalmente son traídas a la superficie y son conocidos como genolitos del manto. Googlealo para que veas su sorprendente color verde, mayormente debido a la peridotita, un tipo de mineral. También hay algunos experimentos con altas presiones y temperaturas que los científicos realizan en sus laboratorios, revelándonos que algunos tipos de roca existen en el interior del manto. Cuando parte del material del manto es sujeta a la temperatura y presión indicada, eso es probable que exista ahí. ¿Por qué toma mucho tiempo introducir el tema oscuro en muchas plataformas de Internet? ¿Y por qué las compañías actúan como si tal cosa fuese en realidad una tarea difícil de hacer? Es decir, cuando ellos agregan el tema oscuro parece como si fuera la gran revolución de la historia. En vez de decir, lo sentimos, nos tomó 10 años para introducir este patético cambio de color. Diseñador gráfico aquí. Si es demasiado largo para leer, el modo oscuro es mucho más complicado de hacer de lo que se ve. Aquí hay buenas razones de por qué. Lo primero es tu diseño y cuán difícil será de transferir el modo oscuro. Seguro tú puedes tomar el código y control F para hacerlo todo negro o viceversa, pero los resultados serían más parecidos a una fotografía negativa. Se ve muy extraño. Las partes sombreadas de la luz de una app se sentirán fuera de lugar en un fondo oscuro. Tú podrías encontrarte con colores que no encajan en el tema oscuro. La lista continúa, pero para construir un modo oscuro funcional, muchas cosas tienen que ser rediseñadas para adecuarse al negro. Y esto no es solo una tarea. Tener un modo oscuro disponible significa que hay nuevas características que necesitan ser diseñadas para trabajar en él, las cuales incrementan el trabajo del diseño necesario para agregar nuevas cosas. Desde la perspectiva de un diseñador de software, implementar el modo oscuro requiere el diseño en general de tu aplicación para prepararla bien. Idealmente eso puede cambiar un solo código de color, por ejemplo, cambiar la intensidad o fondo de color de toda la aplicación. Esto es más parecido a un prerequisito para ser capaz de tener el modo oscuro, los clics de un usuario y los cambios del tema. Tradicionalmente ha sido un poco raro que tú necesitaras cambiar el tema de color, lo cual también significa que muchas apps o páginas web están construidas sin considerar ningún cambio de características del tema en su sistema, los cuales solo son codificados y las características más importantes han sido priorizadas. O quizás el desarrollo de la app inició hace tiempo, cuando la idea de que los usuarios pudieran cambiar de color del tema de acuerdo a sus preferencias no era la tendencia. En cualquier caso, si tu app no ha sido construida con un sistema de temas en su código, los esfuerzos requeridos para implementar tal sistema ahora es un proyecto tan largo que podría significar muchas semanas de trabajo e involucrar ligeras ediciones en casi cualquier archivo de tu proyecto. En ocasiones los recursos de desarrollo y diseño son limitados e implementarlos en el modo oscuro podría significar que algunos trabajos se verían retrasados tanto tiempo como lo requiera. Al final, el modo oscuro es una actualización de calidad de vida, probablemente para un nicho de usuarios, y puede ser muy difícil convencer a tu equipo de ventas que el valor de agregar el modo oscuro es más alto que otro tipo de proyectos que están en desarrollo. Si el universo está siempre expandiéndose, eso significa que hay lugares del universo que no han sido alcanzados o descubiertos aún. ¿Qué es lo que hay ahí antes de que el universo llegara ahí? No puedo imaginar qué es lo que hay del otro lado del universo, y les agradecería mucho si ustedes me ayudaran. El universo ya existía en todos lados, solo se está estirando. La distancia que existe entre dos objetos es la que se está haciendo cada vez más grande. ¿Cuál es la diferencia entre condición, desorden, enfermedad y síndrome? Te responderé con una vieja respuesta de explícame como si tuviera 5. Esos son términos que son usados para ayudar a los profesionales de la salud
a tratar problemas de salud organizándolos en categorías. La condición es el nombre que se le da a una situación o conjunto de problemas de la salud. Él tiene una conmoción o taquicardia. Se resumen o categorizan a los pacientes con problemas de salud por mostrar síntomas conocidos. El desorden es algo que no trabaja bien, pero el paciente muestra síntomas predecibles. Pero la causa principal del problema podría ser muy pobremente entendida aún. Quizás, predecible no es la respuesta correcta, ya que algunos desórdenes implican comportamientos, síntomas, condiciones impredecibles. Pero al menos sabes qué podrías esperar de una enfermedad que se llame desorden de. La enfermedad generalmente se refiere a un conjunto de condiciones con una causa conocida, a veces de influencia externa, causando daños al paciente. Una conmoción es una condición, pero la enfermedad por coronavirus es un conjunto de condiciones causadas por el COVID-19. El síndrome es un conjunto específico de condiciones o síntomas que a veces suceden al mismo tiempo y en ocasiones indican una enfermedad, causa identificable. Por favor, expandan o refinen mis 5 minutos de intento si pueden explicarlo como si tuvieran 5, chicos. Un síndrome, según recuerdo, es también un conjunto de síntomas que están relacionados el uno del otro, y estos a veces no indican siempre una enfermedad. También es necesario que un grupo de síntomas que forman un síndrome estén relacionados a una condición o enfermedad en particular. Por ejemplo, el síndrome de Down tiene síntomas bien conocidos, así que fisiológicamente no es diferente de una enfermedad. Por el otro lado, el síndrome del shock tóxico tiene un conjunto de síntomas que pueden tener más de una causa. El síndrome premenstrual es un síndrome verdadero en ese sentido. Es un conjunto de síntomas que no tienen una causa conocida, así que no podemos llamarla enfermedad.